Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque de la tarde ya en estas jornadas de psicología analítica junguiana organizadas por el Instituto Eleusis. Y en esta oportunidad vamos a estar escuchando a nuestra compañera desde México, Sonia Matías, y Alejandrina del equipo de Eleusis México la va a estar presentando. Alejandrina, adelante, bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Nati. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a Sonia Matías con la conferencia ¿Qué nos enseña Jung sobre el alma y cómo se puede rescatar a la terapia de la banalidad? Esa es pregunta. Y bueno, ella, Sonia Matías, es licenciada en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM. Cuenta con una maestría en análisis y terapia existencial. Es consultora filosófica avalada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Tiene una formación en psicoterapia de orientación junguiana del Instituto Eleusis. Es psicoterapeuta privada, especialista en habilidades emocionales, autoconocimiento y comprensión de la ideación suicida. Es docente de filosofía, fenomenología y hermenéutica para terapeutas en el Centro para el Desarrollo de Habilidades Terapéuticas y de Autoconocimiento, Habita. Facilita además distintos grupos de estudio y talleres enfocados en el autoconocimiento. Dirige cafés y caminatas filosóficas. Es autora de Comprensión del suicidio a través del análisis existencial del Dasein y de la pregunta por la validez de la propia vida como vía de iluminación del amor fati, filosofía sobre la atención, vivir, morir. Además, es coautora del libro La consultoría filosófica en México, principios y reflexiones sobre la práctica. Y lleva la codirección de filosofía práctica y forma parte del equipo directivo de la sede México de Leucis. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Alejandrina, y gracias a todas por estar aquí. Es un placer para mí. Bueno, les voy a compartir unas imágenes. La verdad es que es una presentación bastante cortita porque en lo demás lo quiero explicar verbalmente. Entonces, denme un segundito y me indican si ya se ve ahí. ¿Se aprecia? Sí, ya se Sí, ve. Sí, ya se ve, ahí Excelente. está. Bueno. Pues este es mi tema. ¿Qué nos enseña Jung sobre el alma y cómo se puede rescatar a la terapia de la banalidad? Y quizá ustedes se pregunten por qué volver a hablar del alma, ¿no? En un tiempo que desde mi punto de vista está psicológicamente saturado. Les cuento a qué me refiero con esto, aunque seguro ya lo han notado. En el presente, la psicología y su lenguaje se han vuelto ubicuos. Es decir, aquí en México, de donde yo soy, pero igual y no es muy distinto en el resto de Occidente, vivimos en una cultura donde ya casi no hablamos desde lo sentido o desde lo pensado, así en bruto, sino que vamos curando nuestra forma de hablar usando términos psicológicos. El vocabulario terapéutico circula por todas partes, en redes sociales, en conversaciones, con amigos, con la pareja, con la familia, en el ámbito educativo, en los espacios laborales, donde una parte significativa de nuestras expresiones afectivas, si observamos, ha sido reemplazada por categorías diagnósticas, ¿no? O por etiquetas técnicas. Les pongo ejemplos. Ya no decimos, me pone muy mal que te vayas por tantos días a trabajar a otro lugar, sino que ahora decimos, es que tengo apego ansioso. O ya no decimos, tengo miedo de perderte, ahora decimos, es que tengo una herida de abandono. Ya no decimos, me duele lo que hiciste, ahora decimos, es que mi límite fue vulnerado. Y un sinfín más de expresiones, ¿no? Y esto contiene en sí mismo algo que a mí me resulta paradójico, porque pareciera que mientras más hablamos de nosotros mismos y de los demás en términos psicológicos, menos nos entendemos, menos sabemos de nosotros mismos, aunque diera la impresión de que sí sabemos, ¿no? Porque estamos nombrando conceptos.
Ya Jung cuenta en el libro rojo cómo, aunque anteriormente pensaba y hablaba mucho sobre el alma y sabía muchas palabras eruditas sobre ella, en realidad no conocía nada de su propia alma y no tenía una relación directa con ella. Acá de lo que me he dado cuenta es que cuanto más circula el lenguaje psicológico, más parece diluirse la experiencia profunda que estamos atravesando. Y adelanto acá un poquito mis conclusiones. Creo que el aumento del vocabulario terapéutico en nuestra cotidianidad no conlleva en sí mismo un mayor conocimiento de nosotros ni un mayor contacto con la propia interioridad. Entonces, dentro de este contexto que les narro, me parece que hablar del alma, hace ratito escuchaba a Gloria decir, pues parece casi casi un gesto anacrónico, ¿no? Damos por hecho que sabemos qué es el alma. Los terapeutas damos por hecho que trabajamos con el alma, porque en nuestras primeras clases de universidad, no me dejarán mentir, nos dijeron que psicología significa el estudio del alma, ¿no? Y entonces, ya si nos vamos a un discurso más científico, con estos llamados enfoques basados en evidencia, el término alma ha sido expulsado del discurso científico por considerarse impreciso, por considerarse metafísico, por considerarse irrelevante, algo ambiguo. Y vemos cómo en el ámbito psicoterapéutico predomina la búsqueda de intervenciones breves, hay un sinfín de protocolos estandarizados y también buscamos resultados funcionales, ¿no? Tanto los terapeutas como quien nos consulta, como los pacientes. Entonces, es precisamente por esta expulsión que volver a preguntarnos, perdón, por el alma adquiere una importancia relevante. Podríamos denunciar, como lo hizo en algún momento Heidegger, que denunció la pregunta por el ser, dijo que esa pregunta había caído en el olvido. Nosotros también podemos denunciar que la pregunta por el alma también ha caído en el olvido. Recordar la pregunta por el alma implica también para mí recuperar un lenguaje y una disposición para adentrarnos en aquellas capas de la vida psíquica que mucha de la psicología contemporánea ni siquiera roza, ¿no? Se queda muy, muy en la superficie. Creo que implica también reconocer que la existencia humana no se agota en el funcionamiento adaptativo ni en la eliminación de síntomas, sino que hay experiencias que requieren de nuestro tiempo, requieren trabajo, requieren interpretación, requieren confrontación y también requieren una mirada que vaya más allá de la eficiencia. La pregunta entonces no es para mí si deberíamos de regresar a una noción antigua del alma, sino una pregunta que me gustaría pensar con ustedes es, ¿por qué el pensamiento psicológico a partir de la modernidad dejó de tener suficiente disposición para abordar la profundidad? Y también es importante que nos preguntemos, ¿qué hemos perdido al reducir lo psíquico a lo médicamente mesurable o a lo terapéuticamente intervenible? Estamos en este tiempo, como les decía al inicio, saturado de psicología y el alma siempre ha estado ahí, pero muchas veces la hemos dejado afuera. Y el alma es, entre otras cosas, iremos hablando un poquito más de ella a lo largo de esta conferencia, pero el alma es, entre otras cosas, eso que se resiste a ser simplificado, ¿no? Lo que necesita un espacio simbólico para desplegarse. Con esta apertura en mente, quiero avanzar al resto de mi ponencia, pero les pido esto, ¿no? La apertura para poder comprender que la psicología, para no seguir banalizándose, y vamos a ver más al rato a qué me refiero con la banalización, debe de recuperar su dimensión anímica, no en un sentido doctrinal, sino en una ética de la profundidad. Y esta es otra de las cosas que quiero cuidar, dejar evidente de mi participación. Porque se llama como Jung
o bueno, qué nos enseña Jung sobre el alma y cómo se puede rescatar a la terapia de la banalidad. Si se fijan, no estoy hablando precisamente del enfoque junguiano, el enfoque junguiano ya trabaja con eso. Pero una de las características de mi trabajo como docente de filosofía para terapeutas es precisamente ir rescatando cosas que nos ayuden a enriquecer nuestros procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, de la filosofía, junto con mi colega Joaquín Magaña, rescatamos las herramientas filosóficas que nos pueden ayudar a profundizar más, ¿no? A hacer mejores preguntas. También rescatamos la fenomenología, la hermenéutica como un método que nos puede ayudar también a lo mismo, ¿no? A ir más profundo. Y en este sentido, creo que Jung, si bien no queremos ser sé que hay mucha gente aquí que se acerca por primera vez a Jung, quizá no queremos ser jungianos, pero sí que podemos ver que Jung nos aporta mucho al proceso de la terapia. Entonces, hoy más que hablar del psicoanálisis jungiano como tal, me gustaría decir lo que nos aporta Jung, ¿vale? Eso es algo que era importante señalar. Vámonos con un poquito de historia. Jung nos dice en el tomo 7, no, en el tomo 8, perdón, nos dice, si en la Edad Media, como en la antigüedad e incluso en los inicios de la humanidad, se partía del convencimiento de un alma substancial, en la segunda mitad del siglo XIX surgió una psicología sin alma. Bajo la influencia del materialismo científico, todo lo que no se podía ver con los ojos ni palpar con las manos se puso en duda, o lo que es peor, pasó a tener la mala reputación de ser sospechoso. Hablando de épocas, Jung inicia así su ensayo titulado El problema fundamental de la psicología actual. Vamos a desglosar esto un poco más y para eso vamos a ir a un tiempo muy atrás, antes incluso de que existiera algo llamado psicología, psiquiatría o psicoanálisis. Yo me preguntaba, ¿quién se encargaba del alma antes, no? Y en el pasado encontramos la figura del sanador. Los sanadores eran estos custodios del vínculo entre la comunidad y lo desconocido. En muchas culturas originarias, la afección psíquica no se explicaba en términos, por supuesto, no se explicaba en términos de trastornos, de síntomas, sino que más bien se comprendía como una perturbación de la trama que unía a la persona con su mundo, ¿no? Con sus muertos, con su historia, con lo sagrado. Dependiendo cada cultura, por supuesto, tenía sus particularidades, ¿no? Pero de forma general lo pudiéramos entender así. El chamán, el taqui oncoy, el curandero, el médico tradicional, el ay, esa palabra es difícil, ganga, algo así, el hechicero, no trabajaban con diagnósticos, sino más bien con narrativas míticas, con símbolos, con sueños, con rituales, con cantos, con sustancias que abrían otras capas de la realidad. Y su autoridad no provenía del conocimiento técnico, sino justamente provenía de su capacidad para transitar estos límites entre lo visible y lo invisible, entre la comunidad y lo otro, entre la enfermedad y la vida. Se trabajaba con el alma para armonizar su vínculo con el mundo. En estas tradiciones tenemos que el alma pues no era un concepto abstracto, sino más bien era una experiencia viva. No había una distancia entre vivir algo y comprenderlo, no existía esta pretensión de objetividad que separa al observador del observado. Cuando alguien sufría algún temor, alguna pérdida, alguna tristeza, no se preguntaba qué tenía, sino, por ejemplo, se preguntaba qué se rompió. Y la tarea del sanador era acompañar esa fractura para que la persona pudiera articularse nuevamente en todos los planos de su existencia. Luego, con el surgimiento me voy a saltar muchas cosas, porque no quiero tampoco que esta ponencia se vuelva una clase de historia de la psicología. Voy a ir haciendo algunos saltos. Pero bueno, luego con el surgimiento de las civilizaciones grecolatinas, esa concepción del alma empieza a transformarse. En Grecia, psique deja de ser
únicamente un principio vital y se convierte en un objeto de indagación racional. Por ejemplo, Platón decía que el alma era algo tripartita, ¿no? Estaba tensada entre el deseo, tensada entre el impulso y tensada entre la razón. Aristóteles la definía como la forma del cuerpo, como el principio de la vida, de la percepción, del pensamiento. Los estoicos la concebían como un fuego interior, como una racionalidad que participaba en el orden del cosmos. Y aquí vamos viendo un desplazamiento importante, que el alma empieza a entenderse como algo sujeto a análisis, donde la vivencia deja de ser el centro. Con el cristianismo, la imagen del alma se vuelve un poco más compleja, se interioriza, sí es verdad, se interioriza con fuerza y se convierte en el escenario del drama moral, ¿no? La culpa, la salvación, el pecado, la redención. El alma aquí ya no va a ser solamente este principio vital, sino además es aquello que debe de ser gobernado, es aquello que debe de ser salvado. Esta es la época en la que surge la idea de escrutar la vida interior en búsqueda de fallas, de desvíos, de tentaciones, y el alma se vuelve un campo de batalla espiritual también. En la Edad Moderna, con el auge de la razón científica, el alma sufre un nuevo giro. Pasa que si ya se venía racionalizando en la época de la filosofía griega, acá nada más andamos hablando de Occidente, ya irnos hacia otros, hacia Oriente u otras cosas sería más complejo, solamente me voy a quedar en Occidente. En la Edad Moderna, el alma se hiperracionaliza lo que entendemos por alma. Se empieza a psicologizar y termina reducida a funciones observables. Pasamos del alma al yo, pasamos del yo a la conciencia y pasamos recientemente de la conciencia a la mente, ¿no? Hablar de la mente. Y cada uno de estos pasos, fijémonos que va implicando cierta pérdida. Y el alma como misterio es sustituida por el sujeto, nosotros como sujetos con un mecanismo observable, en donde lo que no puede ser así, como menciona Jung, lo que no puede ser palpable, lo que no puede ser observable, se vuelve sospechoso y permanece sin un lugar legítimo. Ya en el siglo XIX, con la consolidación de la ciencia moderna, el alma es prácticamente expulsada del ámbito de lo pensable y el cerebro aparece como un nuevo soberano explicativo, ¿no? Entonces, la fisiología avanza, también nace la psiquiatría como especialidad médica, en donde el sufrimiento y las afecciones psíquicas se convierten en un asunto de patología y de enfermedad mental. La locura, que en muchas culturas había sido signo de enigma o de revelación, pasa a ser un trastorno que debe de ser tratado en el manicomio. Y esta psiquiatría temprana, desde Pinel hasta Kraepelin, se propone ordenarla sin razón mediante categorías diagnósticas cada vez más precisas, donde lo que interesa otra vez no es la experiencia subjetiva del sufrimiento, sino su clasificación, su propósito, su manejabilidad. La pregunta por el sentido es reemplazada por la pregunta por las causas y la pregunta por el alma se sustituye por la pregunta por los mecanismos. Entonces, el malestar deja definitivamente de remitir a un movimiento del alma en tensión y se va convirtiendo en un desajuste. Ay, perdón, todavía no iba allá. Se va convirtiendo en un desajuste del sistema nervioso, un desorden fisiológico, y con ello, ya avanzada la psiquiatría hacia la modernidad, da un paso más allá, instala la idea de que aquello que llamamos alma era en el fondo un epifenómeno del cerebro. En este clima también aparece la psicología científica, esta nueva disciplina que en ese tiempo buscaba medir los tiempos de reacción, las sensaciones, los umbrales perceptivos, las descargas motoras. Sabemos que Wilhelm Wundt a la par andaba otro personaje, William James también,
Pero es Wilhelm Wundt quien lo tenemos como el padre de la psicología científica, ¿no? Porque inaugura este primer laboratorio psicológico moderno, pero por lo que vamos viendo hasta ahora, ya podemos observar que esta psicología nace amputada. ¿Qué es lo que le falta? Le falta la vida interior. Y tal vez por eso dice Jung acá que es una psicología, una ciencia sin alma, que intenta imitar a las ciencias naturales, que se vuelve rigurosa, pero ontológicamente pobre. Ya después, como una respuesta, aparece el psicoanálisis a finales del siglo XIX. Vámonos directo a Freud, ¿no? Que comienza trabajando con Breuer en el famoso caso de Ana O, donde observan que los síntomas de esta paciente histérica no respondían a lesiones orgánicas, ¿no? Ya había una sospecha de que estos denominados trastornos o afecciones mentales tenían una base psicogenética, que detrás de eso había conflictos psíquicos reprimidos y de ahí surge esta intuición inaugural de que los síntomas hablan, de que los síntomas son expresiones cifradas de algo que la conciencia no logra sostener, con lo cual Freud introduce una idea muy novedosa para su época, que existe un inconsciente dinámico que opera con leyes propias. Estos primeros desarrollos del psicoanálisis se van a articular alrededor de este descubrimiento y la histeria, por ejemplo, ya no es una simple enfermedad nerviosa, sino es ya todo un teatro interior, en donde Freud desarrolla este método de la asociación libre, la teoría de la represión, plantea que los sueños son la realización de los deseos y la idea de que la vida anímica está estructurada por fuerzas en conflicto. Aquí el sufrimiento adquiere, me parece, nuevamente este sentido simbólico que se había ido perdiendo. A comienzos del siglo XX, el movimiento psicoanalítico empieza a tomar mucho más forma y mucho más fuerza. Y me voy a saltar otra vez, vamos a hacer un salto hasta Jung, que sabemos que no fue un discípulo, sino más bien un colaborador de Freud, porque Jung simultáneamente a Freud ya se encontraba realizando sus propias investigaciones. Sin embargo, Jung va a encontrar en el psicoanálisis un dispositivo potente para poder comprender la vida interior, pero también va a detectar que la teoría freudiana es demasiado estrecha para poder abarcar la amplitud del alma humana. Para empezar, porque Jung no pensaba en el inconsciente como solo un depósito de lo reprimido, sino también como una fuente creativa, como un territorio simbólico, como una estructura profunda donde están ahí operando imágenes universales. Y después está esta otra diferencia en el modo de concebir la libido, ¿no? Donde mientras Freud la consideraba algo exclusivamente sexual, Jung la concebía como algo más amplio, como una energía de vida con múltiples maneras de manifestarse, incluyendo la sexual, pero no agotándose en ella. Entonces, la ruptura entre ambos parece que era algo inevitable por su forma de comprender la vida interior. Sin embargo, pues Freud es importante porque nos abre la puerta a la interpretación del inconsciente. Sin embargo, Jung lleva eso hacia una dimensión más amplia, ¿no? Hacia la dimensión simbólica y hacia la pregunta por el sentido profundo de existir. Entonces, bueno, todo este recorrido histórico me parece a mí que es importante porque vamos viendo cómo el alma en el camino es algo que se va dejando de lado o que se destierra por completo del campo de estudio académico y parece que solo tiene lugar en lo religioso y en las ahora llamadas pseudociencias. Vemos también que el psicoanálisis, como les decía, nació como una respuesta a este vacío generado por la medicina moderna, por la psiquiatría naciente y también por la psicología que recién se acababa de instalar como ciencia, donde en todas ellas, en todas estas disciplinas, el alma había quedado desplazada a favor de lo fisiológico, dejando al alma sin un lugar legítimo en el discurso científico.
hagamos otro gran salto hacia la psicoterapia en nuestros tiempos, si lo quieren así ver, ¿no? Si avanzamos hacia el presente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un escenario psicoterapéutico que parece más rico que nunca, ¿no? Hay una multiplicidad de enfoques, una proliferación de escuelas, hay un acceso generalizado a la información psicológica y también hay una amplia oferta de intervenciones orientadas al bienestar. Sin embargo, si miramos más de cerca, si problematizamos, nos es posible advertir que, bueno, esto a mí me inquieta, no sé a ustedes. A pesar de la abundancia de recursos que tenemos, a pesar de cuánto se ha ido divulgando el saber psicológico, hemos perdido profundidad. Y si bien actualmente la terapia es un dispositivo fundamental para la gestión del malestar, no necesariamente hay un encuentro profundo con la interioridad. Hoy más que nunca sigue predominando el modelo clínico, donde el sufrimiento es conceptualizado como un síntoma a corregir. Yo no digo que eso esté mal, a quién le gusta sufrir, a nadie, ¿no? Algo que yo promuevo es, demos un pasito para atrás. Y entonces, antes de intentar corregir, intentemos comprender. La experiencia necesita, antes de ser corregida, educada, sanada, necesita ser comprendida, necesita ser narrada, necesita ser elaborada. Y es verdad que también son nuestros pacientes quienes buscan intervenciones breves, pero también es cierto que los terapeutas a lo mejor no lo hemos querido reconocer, pero el otro, la alteridad, la complejidad del otro nos produce angustia. Y una forma que tenemos de bajar esa angustia es recurrir a estos protocolos manualizados, a la búsqueda de resultados cuantificables que tienen como consecuencia que vamos dejando de lado la pregunta por el sentido. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que este tipo de intervenciones carezcan de utilidad. De hecho, gracias a ellas es que muchas personas pueden adaptarse a las demandas del sistema. Abro otro paréntesis. Habría que ver si no también los terapeutas, sin darnos cuenta, nos hemos vuelto aliados de ese sistema, pero eso ya es tema, si quieren, para otro momento. Lo que por ahora señalo es que estas formas de hacer terapia a menudo reducen la complejidad humana a parámetros universales y dejan fuera gran parte de la subjetividad y de la singularidad de cada persona. Y también dejan fuera muchas dimensiones centrales de la vida psíquica, ¿no? Tales como el conflicto, el deseo, lo misterioso, el inconsciente y gran parte de la trama existencial. A esto se suma un fenómeno cultural que es que la psicología se ha convertido en un producto. Aquí en esta imagen les pongo estas cosas que me llaman la atención, ¿no? Terapia cognitivo-conductual es un libro, un manual, 7 semanas de trabajo para gestionar la depresión y la ansiedad. Reeduca tu cerebro. O esta que está aquí abajito, ¿no? ¿Te sientes frustrado? Yo te doy la solución. Wow. Y estos posts que nos encontramos, ¿no? En Instagram y demás, como cosas que deberías comenzar a soltar, cómo frenar los pensamientos negativos. O sea, todo está ya muy enfocado hacia las soluciones, ¿no? Cursos express, frases motivacionales, cápsulas de sabiduría, listas de herramientas para sentirnos mejor. Todo ese material circula con enorme eficiencia, tiene sus pros, pero también contribuye a trivializar, perdón, aquello que toca al alma.
La psicología poco a poco se ha ido transformando en una especie de oferta de bienestar rápido, donde la profundidad es reemplazada por eslóganes, donde todo nuestro trabajo interno es sustituido por el consumo de información terapéutica. Y la formación terapéutica también ha sido moldeada por este clima, ¿no? En muchos programas de formación lo central ya no es el encuentro fenomenológico con el sufrimiento, ni desarrollar la capacidad o la disposición para leer los símbolos, para imaginar, para escuchar, para sostener matices, para sostener silencios, para acompañar crisis profundas, sino que en su lugar predomina justo eso, ¿no? Aprendernos los protocolos, las rúbricas, las guías de intervención, las técnicas, los modelos de eficiencia clínica. Creo que mucha de la oferta académica actualmente educa a terapeutas técnicamente muy competentes, pero simbólicamente bastante empobrecidos. Pues son personas muy hábiles, sí, para intervenir, muy doctos, pero con un lenguaje cada vez más limitado para comprender esas zonas más oscuras, más complejas y también más profundas del vivir humano. Y ya muchos autores señalan esto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, si nos queremos ir hacia la consultoría filosófica, es Mónica Caballé, pero también hay muchos filósofos detrás, el existencialismo y la terapia existencial lo señalan, lo junguiano, que el sufrimiento humano, para ser verdaderamente transformado, o ya más allá del sufrimiento, la experiencia humana para ser verdaderamente transformada, exige tiempo, exige densidad, exige disposición simbólica, exige, presencia. Y exige de nosotros como terapeutas ser capaces de sostener todo eso y no de solo aplicar herramientas. Eso es lo que mucha de la formación contemporánea me parece que va dejando de lado. No nos falta información, creo. Información tenemos mucha. Ya ahorita está ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales. Es el tiempo, dicen varias notas en las noticias, es el tiempo en donde más información tenemos, pero no por ello tenemos más profundidad, ¿eh? No nos faltan manuales, nos faltan preguntas, no nos hacen falta técnicas, nos falta una mirada capaz de ver lo que no se deja reducir a un diagnóstico o un concepto. Y es en este punto donde Jung emerge para mí como un autor indispensable para pensar cómo rescatar a la terapia de su banalización. Yo, antes de estudiar la formación en psicoterapia junguiana, ya era maestra en terapia existencial. Y bueno, me llamó la atención el psicoanálisis por esta otra parte, ¿no? De lo inconsciente, lo simbólico. Y la verdad es que creo que me ha enriquecido bastante como terapeuta. Acá Jung nos dice, la vida y el alma existían antes de que existiera el yo. Y cuando no hay yo, como cuando se está dormido o se ha perdido la conciencia, sigue habiendo vida y alma, tal como lo demuestran los sueños. Y también por acá tenemos cómo Jung concibe el alma. Dice, en mis investigaciones sobre la estructura del inconsciente, me he visto obligado a hacer una distinción conceptual entre alma y psique. Para mí, la psique es la totalidad de los procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. Por otra parte, el alma es un complejo funcional claramente delimitado que se puede describir mejor como una personalidad. Ujú. Y es que es en Jung en donde aparece una recuperación de la palabra del alma en la psicología, pero despojada de esta connotación metafísica, de esta connotación religiosa tradicional, porque Jung, como vemos, entiende el alma como esta dimensión simbólica, creadora y estructurante de la experiencia humana y la diferencia de la psique. La psique para Jung es esta totalidad de los procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. Va a ser
el campo completo, la totalidad dinámica donde se despliega nuestra vida interior, a diferencia del alma, que más bien es una especie de complejo funcional delimitado dentro de la propia psique, algo así como nos dice una personalidad interior que va a estar también organizando, mediando, dando forma al modo en el que experimentamos el mundo y a nosotros mismos. Podríamos decir que es una configuración viva y un centro también autónomo que va por ahí traduciendo, simbolizando, produciendo sentido y reaccionando de una manera muy específica. El alma posee, el alma posee su propia lógica. Ujú. No es toda la vida psíquica en esta diferenciación que hace Jung, sino yo lo entiendo un poquito mejor como esa región, ese espacio donde lo psíquico se empieza a personalizar, donde emerge una propia voz, una mirada, una interioridad que no coincide del todo con la del yo, ¿no? Con la de nuestro yo consciente. E igual que pasa con el libro rojo, un texto bastante lindo de Jung, apenas lo revisé por segunda vez y más o menos ya entendí algo. Eh, en ese libro, Jung nos relata al principio que está buscando a su alma y cuando la reencuentra, su alma se presenta como un interlocutor interno. Entonces, esa parte me gusta mucho. Aquí les dejo un fragmentito de un diálogo que está teniendo con su alma para que entendamos a qué nos referimos con esto del interlocutor interno. Dice, qué dura fue esta lucha. He caído en una maleza de dudas, confusión y risa burlona. Reconozco que tengo que estar solo con mi alma. Llego a ti con las manos vacías, alma mía. ¿Qué quieres oír? Mas el alma me habló y me dijo, cuando vas a lo de un amigo, ¿vas para quitar? Sé por cierto que no debería de ser así, pero me parece que estoy pobre y vacío. Quisiera sentarme en tu cercanía y por lo menos sentir el aliento de tu presencia vivificadora. Mi camino es arena ardiente, calle arenosa y polvorienta a lo largo de todos los días. Mi paciencia es por momentos débil y una vez más me desesperé, como tú sabes. Entonces el alma respondió y dijo, me hablas como si fueras un niño que se queja con su madre, y yo no soy tu madre. Ahí está, ¿no? Esta parte del interlocutor. Entonces, el alma es aquello que nos habla en sueños, que se resiste a ser dominado por la voluntad consciente, que crea imágenes cuando estamos en crisis, que produce símbolos cuando la vida exterior se torna demasiado estrecha. El alma va a ser este principio también organizador que nos da profundidad, que nos da densidad y que nos da orientación a la experiencia. Pero además, cuando Jung habla del alma, se refiere a la esfera donde lo biográfico y lo arquetípico también se están ahí entrelazando, ¿no? Es el puente entre la historia singular de cada quien y las grandes estructuras simbólicas con las que la humanidad entera ha significado sus experiencias fundamentales, que son estos arquetípicos. Y bueno, hablando propiamente de la clínica junguiana, gran parte de su labor se despliega ahí, ¿no? Se construye precisamente sobre esta comprensión, la de acompañar este despliegue de todo aquello que emerge desde el alma sin reducirlo a manuales ni a categorías adaptativas. Con esto, poquito que hemos nombrado ahora sobre la concepción junguiana del alma y lo que ustedes han estado escuchando a lo largo de todas estas jornadas, ahora sí podemos pasar a la pregunta de cómo podemos rescatar a la terapia de la banalidad. Creo que con lo que les he mencionado ya podemos irnos dando una idea de qué es la banalidad en terapia. Si nosotros buscamos la palabra banalidad en Internet, en el diccionario, pues nos van a decir que la banalidad denota falta de originalidad, falta de frescura, falta de profundidad, que a menudo la banalidad es algo asociado con la frivolidad, con la simplificación, también con la superficialidad. Yo quisiera que aquí ahora nos quedáramos con la parte de la falta de profundidad, con la sobresimplificación y también con la superficialidad. Entonces, encuadrado eso,
Yo entiendo la banalidad en terapia como la reducción del sufrimiento, la reducción de los dilemas, la reducción de las tensiones, la reducción en general de las experiencias humanas a categorías operativas y a soluciones rápidas. Para mí, que la terapia sea banal es que ha caído en un empobrecimiento de la experiencia, sobre todo cuando nuestras intervenciones se limitan a técnicas, a etiquetas, a prescripciones, a protocolos que buscan restaurar la funcionalidad, pero sin entrar en ese espesor anímico de lo que la persona vive. Para mí, una terapia se vuelve banal cuando deja de interrogar el sentido y cuando evita la complejidad, cuando transformamos el conflicto en un síntoma a suprimir en lugar de primero reconocerlo como una expresión de un proceso vital que necesita ser comprendido y que necesita ser elaborado. ¿Cómo superamos eso? Acá les pongo algunos puntos. El primero, y ya esta es la última parte, ya con esto voy cerrando. El primero es que creo que tenemos que intentar recuperar la profundidad. Tenemos que volver a escuchar no solo el síntoma, sino también el conflicto latente, la pregunta por el sentido, la trama narrativa que se está organizando. Tenemos que empezar a entender la terapia más allá del resolver y reenfocarla hacia un comprender. Para ser más específicos, comprender la dirección en la que nuestra alma quiere moverse, ¿no? O en la que el alma de nuestros pacientes quiere moverse. Como segundo punto, les pongo aquí reintroducir la noción de alma como una categoría fenomenológica. Es decir, recuperar una palabra, la palabra alma, que permite señalar esta dimensión experiencial que se escapa de la pura operatividad técnica. Me gusta mucho la palabra alma porque creo que es un término que puede proteger la complejidad de lo vivido. El tercer punto es cultivar una mirada simbólica, es decir, aprender a atender los sueños, las imágenes espontáneas, las asociaciones, las escenas imaginarias, los mitos personales, las referencias culturales, porque tener una disposición simbólica nos abre como terapeutas a la posibilidad de comprender el sufrimiento y la experiencia en general como un relato vivo y no como solamente algo a corregir o como una disfunción. De la mano con esto está este cuarto punto, que es suspender la técnica a favor de la comprensión. Es decir, reducir la dependencia de protocolos rígidos, de intervenciones prediseñadas, de checklists, ¿no? Que están ahí como asfixiando el acontecimiento terapéutico. Y en cambio que podamos volver a una conversación profunda, a la experiencia vivida y también a poder sostener y conversar con el misterio de lo que emerge, ¿no? Con que habrá muchas cosas que no vamos a saber, al menos no en una lógica racional, y sin embargo pueden ser comprensibles. El quinto punto que me parece importante es redireccionar el rol del terapeuta. Es decir, que como terapeutas dejemos de concebirnos como aplicadores de técnicas y empecemos a vernos más como acompañantes de la experiencia vivida de nuestros pacientes. Creo que de nuestras funciones más importantes está, y lo he mencionado mucho a lo largo de esta ponencia, está el poder sostenernos en lo incierto, sostenernos en la dualidad, sostenernos en los silencios, sostenernos en las tensiones y no apresurarnos a simplificar las cosas. Todo eso nos va a permitir una mayor clarificación, nos va a permitir que podamos ayudar a nuestro paciente a significar o a resignificar y a nombrar algunas cosas que pues hasta el momento habían quedado sin un nombre.
Y el sexto y último que quiero dejar acá es de la mano, no precipitarnos. Entender que los procesos personales no tienen por qué seguir el ritmo acelerado del sistema predominante allá afuera, que es el capitalismo, ¿no? Sino que la comprensión verdadera y la transformación requieren tiempo, requieren a veces de repetición de las cosas, ¿no? De elaboración, requieren de espera. Y sí considero que la prisa es enemiga de la sanación. Entonces, como vemos, rescatar a la terapia de la banalidad, desde lo que acá les estoy proponiendo, implica devolverle a la terapia su carácter artesanal. Eh, Requiere que tengamos o desarrollemos esta capacidad de escuchar más allá de lo explícito, de acompañar sin apresurar, de habitar la incertidumbre sin necesidad inmediata de resolverla. Creo que también implica que recordemos que el sufrimiento no es un error de funcionamiento, sino que es una vía de acceso también a algo que nos está pidiendo ser visto. Esto implica ir desarrollando una ética que no reduzca la experiencia humana a indicadores de eficiencia y que tampoco convierta a las personas en proyectos de optimización. Eso también me parece importante. Creo que si la psicología, si la psicoterapia quiere recuperar su vitalidad y también su profundidad, necesitamos volver a mirar el alma. No como este concepto antiguo, sino como el nombre de aquello que en nosotros sigue reclamando un lugar, ¿no? Y para ello necesitamos nuevamente abrir un espacio hacia lo profundo, a ir hacia lo profundo para lo simbólico y para lo que no se deja domesticar por el lenguaje técnico. Yo con esto finalizo. Gracias. Excelente, Sonia, muchísimas gracias. Ale, ¿tenemos comentarios en el chat? Sí, tenemos algunos comentarios en el chat. Em, ¿Los leo todos? A ver, por ejemplo, Sí, más comentarios o preguntas. preguntas no hay, No, solo hay comentarios y bueno, tenemos la mano levantada de de Erika. Erika y de Fabio. Entonces, Bien, ya están habilitados los micros. Erika, puedes abrir tu micro. ujú. Bueno, Sonia, buenas tardes. Gracias por tu ponencia. Estuvo, la verdad, muy nutritiva. Hola. Abrego mucho siempre de tu ponencia. Y bueno, la pregunta es, ¿la intuición es la voz del alma? ¿Y si podría ser un puente entre el espíritu y la conciencia? Bueno, yo diría que la intuición es una de las voces del alma, Ok. ¿no? Y sí, claro, como el resto de las funciones, es que acá me metes en un tema de funciones, ¿no? En donde muchas de esas funciones se han ido, si hablamos de emoción, de percepción, de razón y de intuición, diríamos que se ha jerarquizado a la razón por encima de las otras funciones. Y tampoco se trata de quitar a la razón, ¿no? Se trata de poder ir integrando cada vez más estas cosas que hemos ido dejando de lado, en donde la intuición, por supuesto, tiene un papel muy importante. Muchas gracias, Sonia. Em, Ahora tenemos la mano levantada de Fabio. Bueno, muy buenas tardes. No sabes lo emocionado que estoy yo de escuchar la doctora Sonia, de la verdad que me llenó. Mire, yo pertenezco a una comunidad de alcohólicos anónimos. Hace 23 años no consumo alcohol y otro tipo de sustancias. Conozco ese infierno. Me parece maravilloso estar en este campo y poderles expresar la importancia del programa de Alcohólicos Anónimos a través de la fuente de riqueza que son ustedes, que son los que le creen a los enfermos de la mente, ¿no?
Y hay tres pilares que los pilares del programa de Alcohólicos Anónimos radican en William James. No William James porque él falleció en 1910, sino variedades de experiencias religiosas, el plataforma del programa de Alcohólicos Anónimos. William Duncan Silver, un neuropsiquiatra que atendió a miles de adictos al alcohol y a las drogas en el hospital Charlestown, y los grupos Oxford, ¿no? Principios universales espirituales aplicados a la vida diaria. Porque la gran ventaja del programa de Alcohólicos Anónimos es totalmente neutro, respeta cualquier ideología, pero el referente primordial es William Griffith Wilson, que le llamamos Bill W., que se le consideró, no sé si el mejor arquitecto social del siglo XX, porque el programa se dice que es un programa perfecto para personas imperfectas. Entonces mire que la influencia de usted y la juventud hoy, porque mire que hay un tipo de drogas, ahorita aparte, pues era otra, ahorita hay esas drogas sintéticas que van acompañadas de licor. Entonces la importancia de ustedes, la influencia que ustedes para esa juventud y de pronto los dirijan a esos centros, porque el programa de Alcohólicos Anónimos es el programa altruista, no se cobra, es totalmente gratuito y las terapias son presenciales, diría que es una terapia cognitiva conductal de manera empírica, porque uno se convierte como médico paciente, ¿no? No como paciente, ¿no? Porque uno cuando con lo que expresa puede ayudar a otro y el otro con lo que expresa lo puede ayudar a uno, ¿no? Entonces, la verdad que les agradezco inmensamente, primero que todo, que me permitan compartir en esos espacios y aprender a escuchar esas intervenciones tan importantes. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Hay un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, que es el texto básico, y Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Parece que es una información muy importante en la profesión de ustedes, porque yo te hablo simplemente como una persona empírica. Yo pues no tengo mucho nivel educativo, pero siempre algún conocimiento de lo que es el programa y los cimientos de la psicología, que soy un apasionado de eso. Muchas gracias por permitirme compartir. Gracias, Fabio. Eh, Sonia, tenemos una pregunta, entonces antes de, bueno, aquí está, que dice, quisiera preguntarle si considera diferente la conciencia del alma. Sí, es diferente. Como vimos en esta definición, no es que la considere yo, la considera Jung diferente. Como vimos en esta definición, se distingue la psique del alma y la psique es entendida como la totalidad, ¿no? En donde dentro de esa totalidad de la psique está la conciencia. La conciencia sería una estructura de la psique, pero después también está el inconsciente colectivo, etcétera. Entonces es diferente. Gracias, Sonia. Hay otro comentario que termina en pregunta que dice así. Lo otro, como mencionó al capitalismo y no ha sido la única expositora, ¿debo entender que solo el sistema capitalista afecta al alma humana? Infiero que sería más recomendable el comunismo para el bienestar del ser humano. No, bueno, acá hablamos en términos descriptivos, ¿no? De lo que representan los valores del capitalismo, de la producción, que nos llevan a un estar acelerados, ¿no? Hay que llevar dinero a casa y eso, por supuesto, que nos puede desviar un poco de atendernos de manera profunda. No sabría decir cuáles son los males de las culturas comunistas, ¿no? Porque pues no estoy ahí. Por eso quise como encuadrar más mi ponencia dentro de lo que conozco, que es Occidente y el capitalismo, pero cada sistema debe de tener sus propias peculiaridades, características y males. Entendiendo un Gracias. poco, Sonia, que a ningún sistema le conviene que estemos en contacto con el alma, sea comunista, capitalista o el que sea, ¿no? Claro, Todos van claro, a tener sus propios diques para nuestro encuentro con el alma. así es. Bien. Sí, Ale, estabas por... Mira, tenemos una pregunta y luego continuamos con Emanuel. Em, la última pregunta es, ¿la intuición podría ser un puente entre el espíritu y la conciencia? Sí, esa es la misma de Erika, ¿no? Creo que va de la mano de la de Erika Lavalle. Ujú, sí, Sí. sí es la última. Y Y Emanuel, ¿no? Emanuel, pasamos con la última mano levantada, que es de Manuel. Ok, buenas tardes. Sí, lo mío más que todo era una opinión con respecto a
a una idea que tengo sobre lo que acabaron de tocar de si el capitalismo o el comunismo afecta más al alma humana. Creo que lo que más afecta al alma humana en sí son los extremismos, porque es en lo que ronda la psicología de Jung, ¿no? Que busquemos tener una oscilación entre ambas cosas y podamos, de cierta manera, no busco un equilibrio porque no es estático, pero sí tener como un balance, un juego constante de no caer en los extremos, porque se ha visto que cada vez que caemos en los extremos es cuando algo del alma humana se pierde. O sea, la escasez del mundo objetivo pierde en cierta manera un poco el alma humana en este juego que tiene que vivir, que le llamamos realidad, y en un mundo muy interno también pues podría perder un poco el sentido en ese otro mundo que tenemos. O sea, son dos realidades que convergen en sí. Y lo mismo pasa en cualquier cosa donde hayan dos puntos de vista. Cada vez que entramos más hacia un lado, entramos más hacia el otro, perdemos cierto equilibrio y comienzan a haber conflictos, porque deberíamos tener como una comunicación. Ese extremismo no, nos rompe la comunicación total. Entonces, pues, de acuerdo a alguna pregunta que tenga yo, sería si de repente habría la posibilidad de que hayan personas que no puedan o tengan algún bloqueo que no les permita conectar a escuchar su intuición en algún momento, que de repente meterse mucho en un mundo corta algún tipo de, de comunicación que se pueda dar con el alma. O sea, de repente enfocarse mucho en el mundo objetivo y no ver las cosas subjetivas, no ver el mundo interno, podría cortar algún hilo de comunicación que sea importante para volver a conectar con el alma, que haya una pérdida total. A eso me refiero. ¿Sería posible? Sí, como mencionas, yo también estoy de acuerdo contigo que la polarización no es buena, ¿no? Y ahora tampoco se trata de no tener una postura, se trata de estar abiertos a ir dialogando con los opuestos, ¿no? Eh, Porque sí, en algún momento, si nos vamos demasiado hacia algún lugar, pues nos perdemos del otro, ¿no? Y esto es lo que escuchaba en la ponencia pasada, Gloria lo abordó, es que hay muchos temas, ¿no? En cuanto a lo junguiano de abordar, Gloria lo abordó cuando les habló de la persona. Mientras nos vamos haciendo de una persona de esta máscara social, pues sin duda aparece este recorte en donde vamos dejando fuera muchas posibilidades que también nos pueden ser útiles o importantes en algún momento de nuestra vida. Acá yo me vuelvo muy nietzscheana, ¿no? Esta parte de los valores, las cosas que en algún momento nos sirven, en algún otro momento tendremos que transformarlas, ¿no? Tendremos que rehacer nuevos dioses, porque la vida va exigiendo una actualización de nuestra parte. Entonces, estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que lo que nos pudiera mm, limitar este contacto hacia algo más profundo, más completo, sería una fijeza en el yo, ¿no? Creer que nuestro yo ya está demasiado sólido, demasiado fijo y no tener una apertura a irnos actualizando. Gracias, Sonia. Tenemos una última pregunta, ya estamos en tiempo, que es, déjame ver, ¿cuáles son Y las hay muchas, técnicas? ¿no? Sí, hay muchas y va a ser interminable, entonces no sé si tú quieras contestarlas. La última, la que tengo aquí sería, ¿cuáles son las técnicas desde su punto de vista para conectar con el alma? Bueno, técnicas hay muchas. Por ejemplo, ahora les recomendaría que se metan los lunes este ya es más comercial, ¿no? Lo aprovecho, que se metan los lunes a los lives que va a haber en cuanto a la parte de arteterapia en el EUSIS.
Y ahí entonces vamos a ver algunas técnicas como la de asociación libre, que se puede aplicar a la escritura terapéutica, a la arteterapia, etcétera, para poder conectar con el alma. Pero conectar con el alma se puede incluso, sin necesidad de lo propiamente dicho, técnicas, ¿no? Creo que conectar con el alma en lo esencial implica más bien una disposición a atendernos de forma profunda, ¿no? A hacer una pausa en nuestro día a día, a hacernos preguntas, a tener curiosidad con nosotros mismos. Eso es algo que yo particularmente trabajo mucho. Y también desde la parte de las técnicas, pues tenemos la asociación libre que vemos en toda esta parte de arte terapia en Eleusis. Me parece que están a las 5, uy, pero en las redes sociales se encuentran toda la información de a qué hora es. Y bueno, pues para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Sí, me encantaría seguir dialogando con todos. Si tienen alguna pregunta, también me pueden encontrar ahí en mis redes sociales personales. Estoy en Instagram como Sony con y.Matías y también por ahí podemos seguir charlando. Gracias por todos sus comentarios y por todas sus preguntas. Muchas gracias, Sonia. Bien, Nos muchísimas vemos. gracias, Excelente Sonia. conferencia. Gracias, Ale. Vamos a detener la transmisión y ya retomamos con Karina, la siguiente ponente. Claro que